Los científicos solían considerar Marte un planeta geológicamente muerto. Es más pequeño que la Tierra y pierde calor interno más rápidamente. En el pasado hubo mucha actividad en sus profundidades, y hay muchas huellas de enormes erupciones volcánicas en su superficie. El mayor volcán del sistema solar, el Olimpo, puede verse desde la Tierra incluso con un telescopio de aficionado. Pero las erupciones volcánicas en Marte cesaron hace mucho tiempo. El interior del planeta se enfrió y solidificó. El enfriamiento interno debilitó su campo magnético, el viento solar se llevó la atmósfera y el agua restante se congeló. Pero recientemente Marte se ha vuelto más activo. Todo cambió cuando los astrónomos estudiaron miles de imágenes de la región ecuatorial marciana. Las imágenes fueron tomadas entre 2006 y 2020 por la sonda Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA. La cámara HiRISE tomó las imágenes a una altitud de 300 kilómetros sobre la superficie marciana. Las imágenes permiten distinguir objetos individuales con un tamaño de hasta 1 metro. El estudio reveló un gran número de desprendimientos y flujos de escombros en las laderas de los volcanes marcianos. Los científicos han descubierto más de 4.500 huellas de rocas que han dejado patrones característicos en forma de árbol de Navidad, lo que suele ocurrir tras fuertes terremotos. La traza más larga mide más de 2,4 kilómetros y en total estas trazas tienen unos 900 kilómetros de longitud. Alrededor de un tercio de las trazas no aparecían en las imágenes anteriores a 2006, lo que indica que se formaron más tarde. Está claro que solo temblores subterráneos muy potentes son capaces de mover estas enormes rocas. Sin embargo, hasta hace poco no se habían encontrado temblores de este tipo en Marte. ¿Qué ayudó a los científicos a descubrir que Marte se despertó? ¿Cómo las recientes muestras tomadas de un cráter casi volvieron a la vida? ¿Y por qué uno de los gases más nocivos de la Tierra será tan crucial para los colonos marcianos? Desde 2018, la nave espacial InSight ha estado monitoreando terremotos usando el experimento sísmico para la estructura interior. Registró más de 1.300 temblores y comparado con la Tierra esto es casi nada. Tenemos sismómetros que registran entre 500.000 y 1.000.000 de terremotos al año. Además, casi todas las vibraciones en Marte son muy débiles, de hasta 3 puntos. La más fuerte, de magnitud 4.2, se registró en agosto de 2021. Y luego, en mayo de 2022, el planeta rojo experimentó un marsismo de magnitud 5. En la Tierra esto podría tirar las ventanas de las casas y dañar ligeramente nuestras infraestructuras, pero fue un evento bastante significativo para Marte. Los terremotos son más fuertes debido al desplazamiento de las placas tectónicas y a las erupciones volcánicas. Marte no es tan activo, pero los temblores de 5 grados muestran que los procesos tectónicos no han remitido en sus profundidades. Continúan los movimientos y las explosiones de magma. Cuando el magma asciende, provoca la flexión de una única placa litosférica de Marte, lo que da lugar a los marsismos. Pero nos acerca la actividad geológica de Marte a la resolución del misterio de su habitabilidad. Conocemos este planeta como un mundo muy duro e inhóspito, extremadamente frío con una radiación terrible y sin agua líquida. Y por supuesto no hay nada parecido a elefantes, tigres o incluso ratones en su superficie. No soportarían tales condiciones y podríamos observar fácilmente algunos de ellos con telescopios o vehículos exploradores, pero no veríamos microorganismos con estas herramientas. Los microorganismos son capaces de sobrevivir en condiciones extremas en la Tierra, por lo que existe la posibilidad de que también existan en Marte, especialmente en sus profundidades, donde hace más calor y no hay radiaciones mortales. Además, el descubrimiento de lagos subsuperficiales en Marte es un hallazgo emocionante, ya que sugiere la posibilidad de agua líquida, que es un ingrediente importante para la vida tal como la conocemos. En 2018, los instrumentos de radar de la nave espacial Mars Express que orbita Marte detectaron un gran lago subterráneo en el polo sur del planeta, así como 3 masas de agua más pequeñas en las cercanías. Los lagos abarcan un área de más de 75.000 kilómetros cuadrados. Esta región se encuentra en el Planum Australe, una gran llanura cubierta de hielo,
Y en 2022 los instrumentos del orbitador ExoMars mostraron que también hay gigantescas reservas de agua congelada o líquida en los cañones de Valles Marineris. Están ocultos en el interior de un sistema de cañones que discurre a lo largo del ecuador del planeta. El agua de los cañones cubre una superficie del tamaño de los Países Bajos. Se encuentra muy cerca de la superficie del planeta, dentro de los 3 pies superiores del suelo. En la Tierra se han descubierto lagos subglaciares similares en la Antártida, que contienen microbios, peces y otros organismos. Lo mismo podría ocurrir en Marte. Bajo la superficie de Marte se retiene una pequeña cantidad de calor procedente del interior del planeta, pero puede que no sea suficiente para fundir el hielo. Esto significa que los lagos pueden estar congelados debido a una alta concentración de sal. Si es 20 o más veces más salada que los océanos de la Tierra, ni siquiera los microorganismos sobrevivirían. Para comprenderlo, los científicos intentan determinar la composición del agua de los lagos subterráneos. También buscan signos de vida en masas de agua superficiales desecadas. Antaño, en Marte fluían muchos lagos y ríos. El planeta era más cálido y tenía atmósfera. Muchos organismos diferentes podrían haber vivido en esas masas de agua, pero hasta hace poco no podíamos encontrar ningún rastro. En septiembre de 2022, el explorador Perseverance hizo un descubrimiento sorprendente. Encontró moléculas orgánicas cerca de antiguas fuentes de agua. No era la primera vez que los rovers encontraban materia orgánica en el planeta rojo, pero este descubrimiento es importante porque se hizo en un lugar de antigua fusión río-lago, particularmente favorable para la vida. Se encuentra en el cráter Jezero, de 45 kilómetros de diámetro. El delta se formó hace unos 3.500 millones de años y ha ido acumulando arena, tierra y sales a lo largo del tiempo. Perseverance ha extraído de esta mezcla la mayor cantidad de moléculas orgánicas marcianas hasta la fecha. En la Tierra también es habitual encontrar fósiles de organismos antiguos en este tipo de rocas sedimentarias. El instrumento Sherlock del explorador marciano Perseverance, diseñado para identificar sustancias orgánicas y químicas, escaneó las moléculas del cráter Jezero. Entre otros elementos, detectó átomos de hidrógeno unidos a átomos de carbono. El carbono es crucial para la vida y puede indicar actividad biológica. También es importante señalar que las moléculas orgánicas del sedimento del cráter Jezero están entrelazadas con sulfatos. En la Tierra, los depósitos de sulfato conservan la materia orgánica y a menudo contienen signos de vida. Sin embargo, las moléculas del cráter pueden haberse formado mediante procesos naturales. Los científicos podrán determinar su origen con mayor precisión una vez que se traigan muestras a la Tierra, algo que la NASA tiene previsto hacer en futuras misiones. Mientras tanto, los científicos han descubierto otros indicios que apuntan a la posibilidad de vida en Marte. Recientemente, el rover Curiosity detectó un nivel inusualmente alto de metano en el planeta, 21 partes por 1.000 millones de unidades de volumen. ¿Qué nos dice esto? El metano, en concentraciones más elevadas, se encuentra en la atmósfera terrestre y se forma debido a las emisiones de organismos vivos. Los investigadores planean averiguar si el gas de Marte también está relacionado con la actividad de sus habitantes. Si el metano se hubiera formado hace mucho tiempo, ya se habría descompuesto en los elementos que la componen. Otra posibilidad es que el gas sea producto de la interacción entre la roca y el agua. Pero el metano no es el único gas por el que sienten curiosidad los científicos. El dióxido de carbono, considerado nocivo en la Tierra, pronto podría resultar inestimable en el planeta rojo. El dispositivo experimental MOXIE del tamaño de una tostadora se llevó a Marte a bordo de la nave Perseverance. Sus piezas se imprimieron en una impresora 3D a partir de una aleación resistente al calor a base de níquel. Su composición también incluye un aerogel ligero para retener el calor y un fino revestimiento externo de oro que refleja la radiación infrarroja. Gracias a ello, este dispositivo único es capaz de soportar una temperatura de 800 grados Celsius, a la que se produce la transformación del gas. MOXIE ha producido recientemente oxígeno puro a partir de CO2. Funciona separando los átomos de oxígeno de las moléculas de CO2. El subproducto, el monóxido de carbono, se libera a la atmósfera. La herramienta está diseñada para producir hasta 10 gramos de oxígeno por hora. Sin embargo, tras una hora de funcionamiento durante la primera prueba, la producción de gas fue de unos 5,4 gramos, suficiente para permitir respirar a un astronauta durante unos 10 minutos.
El dispositivo es especialmente valioso porque es prácticamente ilimitado en cuanto a materias primas, ya que la atmósfera del planeta rojo está compuesta en un 96% por dióxido de carbono. Además, MOXIE utiliza regolito que cubre todo Marte. Una vez procesado, este suelo se convierte en combustible, aire para respirar o, combinado con hidrógeno, agua. La NASA y el CEO de SpaceX, Elon Musk, siguen de cerca los descubrimientos de los científicos en Marte. El jefe de SpaceX prepara activamente los vuelos y promete que veremos las primeras imágenes de astronautas en Marte en 2029. Ya se han probado 14 motores Raptor de la nave espacial Starship. Mientras tanto, la NASA también ha elegido Starship como primer módulo de aterrizaje tripulado para la Luna. Si todo va según lo previsto, los astronautas aterrizarán en la superficie lunar en 2025 o 2027. En el marco de la misión Artemis 3. Después, en 2040, la NASA planea enviar una nave tripulada a Marte, y la Luna se convertirá en una base de reabastecimiento. Pero después del vuelo, los colonos aún tendrán que establecerse en condiciones extremadamente difíciles en Marte, y ahí es donde los nuevos descubrimientos de los científicos serán muy útiles. Lo más probable, según los expertos, es que la primera tripulación aterrice cerca del ecuador del planeta. El cañón con agua líquida de Valles Marineris será el lugar de aterrizaje perfecto. El agua es necesaria para beber, cultivar y satisfacer las necesidades domésticas. Los colonos también necesitarán oxígeno, ya que el aire de Marte está compuesto por una mezcla tóxica de dióxido de carbono, nitrógeno y argón. Y MOXIE está cada vez más cerca de resolver este problema. Además, Elon Musk planea repostar cohetes directamente en Marte para el viaje de vuelta a la Tierra. Para ello quiere construir una fábrica en el planeta rojo para producir metano y oxígeno líquido a partir de hielo de agua y dióxido de carbono atmosférico. Si los investigadores encuentran microorganismos en los lagos subglaciales, será también un paso adelante hacia la colonización del planeta. Los microorganismos locales estarán perfectamente adaptados a las duras condiciones de Marte. Estudiándolos, será más fácil encontrar formas de protegerse contra la variedad de peligros climáticos del planeta rojo. Echa un vistazo a esta invención llamada la máquina de canicas perpetua. Y mira cómo funciona. ¿Lo has visto antes? ¿Crees que estás viendo algo raro? ¿O piensas que está funcionando como debería? Ahora echa un vistazo debajo de la base de esta astuta invención. ¿Esto hace que algunos de ustedes se sientan mejor? ¿O te engañaron para hacerte pensar que esta invención realmente funcionaba y la pequeña bola de acero continuaría en su bucle para siempre? Hay una razón por la cual hay una batería y un electromagneto escondido debajo de este dispositivo, porque sin ella sería imposible que la bola de acero continuara en un bucle interminable, ya que violaría la primera y segunda ley de la termodinámica. No es una máquina de movimiento perpetuo, y hay muchos más ejemplos como este. Pero ¿es posible que algún día una máquina de movimiento perpetuo se vuelva realidad? Antes de llegar a las verdaderas invenciones interesantes, es importante entender las leyes que violaría una máquina de movimiento perpetuo. Una máquina de movimiento perpetuo teóricamente sería un dispositivo que podría continuar operando de manera interminable, sin pérdida de energía, lo que significaría que operaría con una eficiencia del 100% o mayor. Dicho esto, la primera ley de la termodinámica o ley de conservación de la energía establece que la energía no puede ser creada o destruida sino solo transferida a algo más. Un buen ejemplo de esto es la cuna de Newton, que muchos de ustedes pueden haber visto antes. Demuestra la conservación del momento y la conservación de la energía con el clic y el balanceo de bolas de acero suspendidas por alambre o cuerda. El balanceo y clic continuo es prueba de la ley de conservación de energía de Newton, que establece que la energía no puede ser creada o destruida, simplemente cambia de forma. Y por eso no es una máquina de movimiento perpetuo, porque las bolas de acero pierden energía en muchas cosas. Al aire como fricción mientras se mueven por él, también crean energía sonora cuando chocan entre sí y pierden energía en calor al chocar, aunque en este ejemplo es muy minúsculo. Esto nos lleva a la segunda ley de la termodinámica, que establece que el calor siempre se desplaza de los objetos más calientes a los más fríos, a menos claro está que se suministre energía para invertir la dirección del flujo de calor. Cada uno de estos factores hace que las bolas de acero de la cuna de Newton pierdan energía, y como resultado las bolas de acero se ralentizarán y finalmente se detendrán. Para que exista una verdadera máquina de movimiento perpetuo, la energía tendría que permanecer dentro de la máquina o ser un dispositivo cerrado. Un dispositivo que funcione completamente sin fricción, sin ninguna fuente externa,
y tendría que existir en el vacío para que no hubiera presión atmosférica sobre ninguna de las piezas móviles. Si parece imposible, es porque lo es. Sin embargo, hay algunos inventos que vamos a ver que son los que muchos llamarían los intentos más impresionantes de construir una máquina de movimiento perpetuo. El reloj de Beverly es uno de esos inventos. Se encuentra en el Departamento de Física de la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda. El reloj fue inventado por un hombre llamado Arthur Beverly. A los 14 años, Arthur se convirtió en aprendiz de relojero. Era un fabricante de lentes muy hábil y fabricó un juego de lentes de microscopio para la Universidad de Aberdeen. Se trasladó a Nueva Zelanda, donde abrió su propio negocio de relojería en 1858. Allí empezó a trabajar en su invento y 6 años después de abrir su negocio, terminó de trabajar en un reloj maravilloso y muy diferente. Una vez terminado su invento, Arthur dio cuerda al reloj en 1864. Esta es la única vez que se le dio cuerda para ponerlo en marcha y desde entonces sigue funcionando. A día de hoy es uno de los experimentos científicos más longevos del mundo. Entonces, ¿cómo es posible que un reloj mecánico funcione ininterrumpidamente durante 158 años sin que se le dé cuerda manualmente? Bueno, esta afirmación no es del todo exacta. Aunque el reloj sigue funcionando, ha habido momentos en los que se ha parado. A pesar de que, en teoría, el reloj puede funcionar eternamente sin que se le dé cuerda, depende de una fuente de energía externa. No hay pilas ocultas. En realidad, el reloj funciona con la presión atmosférica gracias a una caja hermética en su interior que se expande y contrae debido a los cambios normales de temperatura que se producen a lo largo del día. Los cambios de temperatura crean presión sobre un diafragma que levantan un peso de 450 gramos. Cuando la temperatura disminuye, el peso cae y da cuerda al reloj. Mientras haya una variación de temperatura de solo 6 grados, que es lo que se necesita para levantar la pesa 1 pulgada, el reloj dará cuerda. Pero a veces esto no ocurre y el reloj se para. Cuando la temperatura cambia, el reloj vuelve a funcionar sin necesidad de darle cuerda manualmente. Por supuesto, el inconveniente es que el reloj habría perdido tiempo y habría que volver a ponerlo en hora manualmente. No es un verdadero sistema cerrado y por tanto no es una verdadera máquina de movimiento perpetuo. Sin embargo, es el ejemplo más cercano que tenemos. Aún así, el reloj de Beverly es un diseño brillante para la época y el primer reloj atmosférico del mundo, pero funciona con una eficiencia inferior al 100%, por lo que es otra razón por la que no es una máquina de movimiento perpetuo. También hay que mencionar que un dispositivo como este no funcionaría en el vacío del espacio y necesita la gravedad para funcionar. Si pensabas que el reloj de Beverly es un invento asombroso, entonces este siguiente intento de máquina de movimiento perpetuo seguramente te sorprenderá. Se llama The Oxford Electric Bell, o a veces conocido como Clarendon Dry Pile, por las pilas secas que se utilizan para alimentar el dispositivo. Las pilas secas son pilas muy primitivas que utilizan discos alternos de plata, zinc y recubiertos de azufre que generan bajas corrientes de electricidad. El invento de Oxford Bell consiste en 2 campanas de latón colocadas debajo de 2 de estos tipos de pilas secas, cubiertas de azufre fundido, que parecen candelabros dentro de una caja de cristal. Entre las 2 campanas hay una esfera metálica o badajo de campana que está suspendida entre las 2 campanas de latón. Cada campana conectada a una pila seca produce una pequeña carga electrostática que repele el pequeño badajo enviándolo rápidamente de un lado a otro entre las 2 campanas. Fue inventado alrededor de 1825 por los fabricantes de instrumentos londinenses Watkins y Hill. Pero esto es lo alucinante de este invento. Se exhibió por primera vez en 1840 y la campana lleva sonando desde entonces. Hasta la fecha, 182 años. Algunos dicen que podría haber empezado a sonar en el momento en que se construyó, unos 15 años antes. Según algunas estimaciones, la campana ha sonado más de 10.000 millones de veces. Y sigue sonando hoy en día. Aparte de este hecho tan sorprendente, la campana encierra algún otro misterio, y es que nadie sabe exactamente de qué están hechas las pilas secas, ni por qué han durado tanto. Sabemos que están recubiertas de azufre, pero lo que hay dentro es un secreto. Y no se esperaba que duraran mucho. De hecho, un año después de instalar la campana en el laboratorio Clarendon de la Universidad de Oxford, Watkins y Hill escribieron en una carta que la energía eléctrica residual para mantener las campanas sonando rara vez dura más de 3 a 4 años. Estamos seguros de que si aún estuvieran por aquí, se sentirían orgullosos de saber que su campana sigue sonando. Al fin y al cabo, sus baterías no tienen nada que envidiar a las de nuestros teléfonos inteligentes. Los investigadores están esperando que la campana deje de sonar para poder abrir las pilas y averiguar cómo se construyeron. Eso si es que la campana deja de sonar.
Es un invento increíble, pero ¿es una máquina de movimiento perpetuo? Se podría decir que es otro invento de casi, pero no. Esto se debe a que las pilas acaban agotándose o a que el badajo se desgasta primero. Además, se pierde algo de energía debido a la fricción del aire entre el badajo y la campana, aunque sea muy pequeña. Por lo tanto, no es una máquina de movimiento perpetuo. Hablamos un poco sobre la fricción del aire con la cuna de Newton, y puedes ver cómo la fricción del aire acabará deteniendo el badajo de la campana de Oxford, haciendo que ambas funcionen con una eficiencia inferior al 100%. Entonces, ¿qué pasa con un invento que está en un vacío o vacío parcial? Resulta que un invento así existe. Se llama radiómetro de Crookes o molino de luz y fue inventado por el químico y físico británico Sir William Crookes. Un radiómetro es un aparato que mide la cantidad de radiación que incide sobre un objeto. En el interior de la bombilla parcialmente sellada al vacío, hay un conjunto de 4 paletas equilibradas sobre un único poste que tiene movimiento libre. Cada paleta tiene un lado blanco reflectante y un lado negro. Cuando la bombilla de cristal se expone a la luz, las paletas comienzan a girar. Cuanta más luz reciba la bombilla, más rápido girarán las aspas de su interior. Se podría pensar que la luz ejerce presión sobre el lado reflectante y provoca su movimiento. Sin embargo, la verdadera razón por la que las paletas del radiómetro de Crookes giran es algo llamado transpiración térmica. Lo que ocurre en realidad es que cuando se ilumina la bombilla, el cristal se calienta y emite radiación infrarroja invisible, y el lado negro de las paletas cuadradas capta más radiación que el lado blanco, y la transpiración térmica hace que las paletas giren. Y para que conste, el radiómetro de Crookes también funciona a la inversa, lo que significa que si se enfría la bombilla, vertiendo agua fría sobre ella o utilizando hielo sobre el cristal, el lado negro de las paletas emitirá radiación infrarroja mejor que el lado blanco, haciendo que las paletas giren en sentido contrario. Pero al igual que el reloj de Beverly, el radiómetro de Crookes no es un sistema cerrado y requiere fuerzas externas para funcionar. Por lo tanto, tampoco es una máquina de movimiento perpetuo. El hecho es que una máquina de movimiento perpetuo puede no existir nunca. Nunca habrá un sistema cerrado que pueda funcionar con una eficiencia del 100% o superior al 100%. El problema con las máquinas de movimiento perpetuo es que la mayoría de los inventos extravagantes que existen no tienen en cuenta el objetivo de crear un dispositivo de este tipo, que es generar más energía de la que se introduce. Lo único que los inventores han intentado, y hasta ahora no han conseguido, es que sus dispositivos funcionen eternamente. Pero hay algo en la naturaleza que sí viola la conservación de la energía: los agujeros negros. Los agujeros negros producen más energía de la que consumen, violando así la conservación de la energía. Así que teóricamente el aumento de la masa de los agujeros negros causado por el acoplamiento cosmológico podría utilizarse para crear máquinas de movimiento perpetuo. Digamos que el gran colisionador de hadrones se utiliza para crear un agujero negro en miniatura. El agujero negro creado se evaporaría rápidamente, pero cuando lo haga, la masa sería un poco mayor que cuando se creó, generando una producción adicional de energía. Una máquina de este tipo podría utilizar la expansión del universo para obtener una producción de energía pura, lo que equivaldría a una máquina de movimiento perpetuo. Puede que estemos muy cerca de averiguarlo, ya que hace poco los científicos crearon un agujero negro en el laboratorio que empezó a brillar tras simular un horizonte de sucesos. Hasta entonces tendremos que maravillarnos ante los numerosos intentos y extraños inventos de quienes afirman haber fabricado una máquina de movimiento perpetuo. Nos gustaría saber qué opinas y si te ha gustado el video. Danos un me gusta que nos ayuda mucho y asegúrate de seguir aquí suscribiéndote para ver más videos emocionantes. Gracias por vernos. Existen diferentes teorías sobre cómo se originó la vida en la Tierra, y una de ellas es que el punto de partida no estaba aquí, y recientes descubrimientos han proporcionado indicios tentadores para apoyar esta teoría. Algunas formas de vida pueden vivir en el hielo de metano, otras se alimentan de azufre o hierro. Los tardígrados, también conocidos como osos de agua, son criaturas diminutas que han logrado sobrevivir en las duras condiciones del espacio exterior. Y no son los únicos. Otros organismos también han demostrado su capacidad para soportar el vacío y la radiación del espacio. Pero ¿existe alguna razón que explique por qué algunos organismos terrestres están preparados para sobrevivir a la exposición a las condiciones del espacio?
porque la Tierra está llena de formas de vida que viven al límite. ¿Estamos un paso más cerca de descubrir vida en otro planeta? ¿Y podríamos algún día poblar otros mundos con vida? El origen de la vida en la Tierra es un misterio que ha desconcertado a los científicos durante siglos. La teoría predominante es que la vida comenzó hace unos 4.000 millones de años, en forma de organismos unicelulares simples, que acabaron evolucionando hasta convertirse en las diversas formas de vida que vemos hoy. Aunque los científicos aún no han determinado con exactitud cómo se originó la vida en la Tierra, se han propuesto varias teorías. Una de ellas es que la vida comenzó por abiogénesis, el proceso por el que la vida surge de materia no viva. Según esta teoría, las condiciones de la Tierra primitiva eran favorables para la formación de compuestos orgánicos sencillos que finalmente dieron lugar a la formación de moléculas más complejas y a la aparición de la vida. Otra idea es que la vida llegó a la Tierra a través de cometas o meteoritos que contenían los componentes básicos de la vida. La aparición de vida en la Tierra es un acontecimiento raro, ya que las probabilidades de que aparezca en nuestro planeta son increíblemente escasas. La zona habitable para el agua líquida es relativamente estrecha y en la Tierra se sitúa entre 0 y 100 grados Celsius, aproximadamente con un punto óptimo en torno a los 15 a 30 grados Celsius, donde el agua es líquida la mayor parte del tiempo. Si a esta ecuación le añadimos la presencia de los elementos adecuados y otros muchos factores, las probabilidades no parecerían ser nada óptimas. Pero a pesar de ello, la vida en la Tierra no solo apareció, sino que prosperó. Entonces, si la vida en nuestro planeta no es un error, sino un fenómeno sistemático, ¿por qué no pudo surgir también en otros mundos? ¿Es posible que el universo esté repleto de vida y que nosotros no la hayamos encontrado todavía? Apenas hemos empezado a darnos cuenta de lo versátil que puede ser la vida. Hace tiempo que los científicos se interesan por la posibilidad de hipotéticas formas de vida basadas en diferentes sistemas químicos, como las formas de vida basadas en el silicio. Este tipo de especulaciones científicas se conocen como hipótesis de vida extraña. Pero si se tiene en cuenta que el silicio abunda en el universo, constituye el 30% de la corteza terrestre y es 150 veces más común que el carbono, puede que la idea no sea tan extraña después de todo. Aunque se sabe que la vida en la Tierra incorpora silicio en diversas formas, no se conocen casos de carbono y silicio unidos químicamente en formas de vida naturales. Sin embargo, los científicos han sido capaces de crear artificialmente moléculas de este tipo nunca vistas en la naturaleza. Se conocen como compuestos organosilícicos y se han logrado mediante un proceso llamado evolución dirigida. Este método consiste en manipular microbios para crear las moléculas deseadas y se ha utilizado en el pasado para crear artículos domésticos, productos industriales respetuosos con el medio ambiente, etc. Así que quizás no deberíamos buscar la vida tal y como la conocemos, sino la vida tal y como no la conocemos. Hasta ahora todo parece pura especulación, pero eche un vistazo más de cerca a la Tierra y a la variedad de extrañas criaturas que existen aquí. Los gusanos del hielo de metano son criaturas planas y rosáceas de 2,5 a 5 centímetros que viven en una placa de hielo de metano situada en el fondo del mar, cerca de la costa de México. Los científicos creen que se trata de una nueva especie. Curiosamente, Titán, la luna de Saturno, tiene mares hechos de metano, y si se lleva a cabo una misión para explorar los mares de Titán, es posible encontrar criaturas similares a los gusanos de hielo de metano en esos mares. ¿Y qué hay de los gusanos tubícolas gigantes? Estas criaturas pueden alcanzar los 2,1 metros de longitud y viven en las profundidades del océano a 1,5 kilómetros por debajo de la superficie en una zona de presión extrema. Suelen encontrarse en los bordes de los respiraderos volcánicos conocidos como fumarolas negras, donde las temperaturas pueden ser extremadamente altas. Se alimentan de sulfuros que les suministran las bacterias locales. Los gusanos tienen abundantes vasos sanguíneos, lo que da a sus puntas un color rojo brillante. A diferencia de la mayoría de los organismos vivos, los gusanos tubícolas gigantes son capaces de prosperar en entornos de calor y presión extremos. Lo consiguen alimentándose de sulfuros que abundan en lugares como Venus, donde es posible que nieve sulfuro de hierro. Esto plantea la cuestión de si estos gusanos podrían sobrevivir en Venus, con sus condiciones únicas de calor, presión y atmósfera rica en sulfuros. Y por si esto fuera poco, bajo el hielo de la Antártida hay una piscina de agua de mar repleta de microbios que se alimentan de hierro y se han adaptado para sobrevivir en un entorno sin luz ni oxígeno.
Los microbios obtienen la energía de compuestos químicos completamente distintos de los que utilizan todas las demás criaturas terrestres. Esto los hace únicos y plantea la posibilidad de que criaturas similares puedan sobrevivir en entornos como los océanos ricos en hierro de Europa, la luna de Júpiter, cubierta de espeso hielo. Y luego están los gusanos de hielo que se encuentran en los glaciares desde Oregón hasta Alaska. Las lombrices de hielo son criaturas sensibles que se parecen a las lombrices de tierra pero son mucho más pequeñas, miden como mucho 2,5 centímetros de largo, son delgadas, delicadas y solo pueden sobrevivir dentro de un estrecho margen de temperatura. Pueden congelarse y perecer si la temperatura desciende por debajo de 0 grados Celsius y derretirse a temperaturas superiores de 4,4 grados Celsius. Para sobrevivir permanecen en el hielo de los glaciares durante el día y salen a la superficie por la noche. Se alimentan de algas y otros materiales orgánicos de los glaciares y se cree que excavan en el hielo y la nieve para aislarse en invierno. A diferencia de la mayoría de las criaturas de sangre fría, los gusanos de hielo no se vuelven perezosos o aletargados con las bajas temperaturas, sino que sus niveles de energía aumentan. Este fenómeno es paradójico y no se comprende bien. Pero los científicos creen que los gusanos de hielo son capaces de sobrevivir a temperaturas bajo cero gracias a una parte adicional de su ADN que crea ATP sintasa, una enzima responsable de la creación de ATP, la moneda de la energía en las células. Esta alteración ayuda a acelerar la producción de ATP, lo que permite mantener altos niveles de energía y sobrevivir en entornos helados, donde otras criaturas no pueden. Otro dato curioso es que la melanina está presente en todo el cuerpo de los gusanos de hielo, incluido el cerebro, el intestino y los músculos. Los estudios han sugerido que la melanina puede tener la capacidad de reunir energía de la radiación solar en algunos casos, y algunos científicos piensan que este puede ser el caso de los gusanos de hielo. Si unos organismos vivos tan frágiles pueden sobrevivir a estas condiciones extremadamente duras, todo se reduce a la adaptación. Ahora bien, sabemos que es posible que la vida comenzara en otro lugar y fuera transportada posteriormente a la Tierra en un meteorito, donde las condiciones le permitieron prosperar y desarrollarse. Pero para que esta idea parezca más prometedora, necesitamos pruebas de organismos que puedan soportar las duras condiciones del espacio. Los científicos han intentado encontrar una prueba de ello. El Centro Aeroespacial Alemán llevó a cabo un experimento llamado Biomex, exponiendo organismos como bacterias, algas, líquenes y hongos a condiciones similares a las de Marte, a bordo de la Estación Espacial Internacional. Los organismos se cultivaron en simulantes de suelo marciano y luego se expusieron en la instalación Expose R2 en el exterior de la estación espacial. El objetivo era comprobar si la vida podía sobrevivir en condiciones similares a las de Marte. Los organismos colocados en la instalación Expose R2 en el exterior de la estación espacial durante 18 meses mostraron una impresionante resistencia a la radiación y regresaron a la Tierra como supervivientes del espacio. Esto significa que los organismos y las biomoléculas podrían sobrevivir en Marte. Y estos no son los únicos seres vivos que sobrevivieron al espacio exterior. Los osos de agua, también conocidos como tardígrados, son animales pequeños y segmentados que pueden vivir en una amplia gama de temperaturas y sobrevivir sin agua hasta 10 años. También son muy resistentes a la radiación. Suelen encontrarse en estanques, gotas de agua en el suelo y plantas húmedas. La especie más grande de oso de agua mide aproximadamente 1 milímetro de longitud. Los osos de agua tienen la capacidad de entrar en un estado de animación suspendida llamada TUN, durante el cual pueden sobrevivir a temperaturas extremas e incluso al vacío del espacio. Esto se descubrió cuando algunos tardígrados fueron enviados a una misión espacial en 2008. Con el análisis del genoma de los tardígrados, los científicos podrían descubrir los secretos de su superpotencia, lo que llevaría a la posibilidad de adaptar esta característica para largos viajes espaciales. Pero lo más importante es que la capacidad de los tardígrados para sobrevivir en el vacío también sugiere que otros organismos puedan tener habilidades similares para desplazarse por el espacio. Los científicos han conseguido utilizar su conocimiento de los elementos y componentes básicos necesarios para la vida para crear hipótesis comprobables mediante la experimentación en la Tierra. También hemos descubierto criaturas con propiedades corporales inusuales y una capacidad extraordinaria para sobrevivir en condiciones extremadamente difíciles. Así que, aunque no haya vida en ninguna parte del universo, con nuestra tecnología, curiosidad y experimentos,
Quizás algún día seamos capaces de cultivar nosotros mismos nuevas formas de vida y poblar con ellas otros planetas. La naturaleza y la evolución harán el resto. Para que la búsqueda de vida más allá de nuestro planeta sea más sistemática y centrada, los científicos han desarrollado una métrica conocida como índice de similitud terrestre, que mide la similitud de un planeta o luna con la Tierra en función de diversos parámetros como la temperatura, la presión atmosférica y la habitabilidad. Oscila entre 0,0 y 1, indicando 0,8 y 1 que un planeta es similar a la Tierra en todos los aspectos. En los últimos años, los avances tecnológicos permitieron descubrir multitud de exoplanetas y lunas con sorprendentes similitudes con la Tierra. Uno de ellos se encontró en 2019 y se llamó Teegarden B. Se trata de una supertierra que orbita una estrella de tipo M cada 4,9 días a una distancia de 0,0252 unidades astronómicas. La estrella de Teegarden es una de las más cercanas a nuestro sistema solar, situada a unos 12,4 años luz de nosotros. Y aunque la enana roja es 10 veces menos masiva que nuestro Sol y tiene una temperatura de solo unos 2.700 grados Celsius, aún puede proporcionar suficiente calor para sus dos planetas. Los dos exoplanetas son similares a los planetas interiores de nuestro sistema solar y solo son ligeramente más masivos que la Tierra. Ambos están situados en la zona habitable donde puede existir agua líquida, pero Teegarden B parece mucho más prometedor y he aquí por qué. Teegarden B ha recibido una puntuación de 0,95 ESI, lo que significa que es el planeta más parecido a la Tierra descubierto hasta ahora. Hay un 60% de probabilidades de que el exoplaneta tenga un ambiente templado en la superficie, con temperaturas que oscilan entre 0 grados Celsius y 50 grados Celsius. Y si su atmósfera es comparable a la de la Tierra, la temperatura de la superficie sería probablemente de unos 28 grados Celsius. Teegarden C, sin embargo, está más lejos de su estrella. Tiene una puntuación ESI de 0,68 y solo un 3% de posibilidades de tener una temperatura superficial cálida. Si la atmósfera de este mundo es más parecida a la de Marte, su temperatura estimada sería de unos 47 grados Celsius. Los investigadores no están seguros de cuáles son las atmósferas de ambos planetas, pero Teegarden B y C están unidos marealmente a su estrella, y una atmósfera fina podría distribuir el calor y el frío a través de la línea divisoria entre la oscuridad y la luz. Los científicos estiman que atmósferas con densidades entre 1/3 y 17 veces la de la Tierra podrían permitir la presencia de agua líquida en la superficie. Pero eso no es todo. Hay un sistema planetario que ofrece algunos de los mejores candidatos para la vida extraterrestre, y se acaba de anunciar el descubrimiento de su candidato más prometedor. Se sabe que el sistema planetario TOI 700 tiene al menos 4 planetas, 2 de los cuales se encuentran en la zona habitable de la estrella. Los más prometedores son TOI 700E y TOI 700D, ambos rocosos y con masas similares a la de la Tierra. TOI 700E tiene un periodo orbital de 28 días y es un 95% más grande que la Tierra, mientras que TOI 700D tiene un periodo orbital de 37 días y es un 105% más grande que la Tierra. El sistema TOI 700 ha existido durante más de 1.500 millones de años, tiempo más que suficiente para que la actividad biológica se afianzara y transformara la delgada región donde la superficie del planeta se encuentra con su atmósfera en una rica biosfera. Si TOI 700E y TOI 700D tuvieran atmósfera, serían mucho más cálidos que la temperatura media de la Tierra, lo que podría cambiar las reglas del juego en términos de habitabilidad. Los científicos sospechan que podría haber más planetas situados más allá de TOI 700D, y si algún día descubriéramos formas de vida en alguno de estos mundos, probablemente esperaríamos que se parecieran a las que encontramos aquí en la Tierra. ¿Pero es teóricamente posible que existan formas de vida similares en otros planetas? La evolución se considera una ley universal de la naturaleza, al igual que la gravedad. Por ello, los principios de la evolución que se dan en la Tierra pueden aplicarse a otros planetas gracias al proceso llamado convergencia evolutiva, en el que especies no relacionadas pueden desarrollar adaptaciones similares a retos medioambientales parecidos. El punto de partida de la vida en cualquier planeta alienígena debe ser simple, y en muchos de ellos podría haber permanecido así. Pero si algunos de estos mundos desarrollaron formas de vida complejas,
solo pudo haberse logrado si se conservaron los cambios beneficiosos y se descartaron los perjudiciales. Un ejemplo de ello es el vuelo, que evolucionó varias veces en la Tierra mediante el desarrollo de alas. En un entorno lleno de fluidos como el agua, uno puede flotar si es más ligero que el fluido, o utilizar alas para volar aerodinámicamente y generar sustentación. Por ejemplo, las alas de los murciélagos, los pájaros y los insectos sirven para lo mismo, pero han evolucionado independientemente unas de otras. Del mismo modo, si dos exoplanetas presentan condiciones idénticas como la temperatura, la presión atmosférica y el acceso al agua, es posible que la vida surja en ambos planetas y evolucione de forma similar para adaptarse a sus entornos. Además, la presencia de condiciones similares en los exoplanetas también podría conducir al desarrollo de una bioquímica similar. Por ejemplo, la vida en la Tierra se basa en el carbono, y es posible que la vida en los exoplanetas también se base en el carbono si las condiciones de esos planetas son como las de la Tierra. Así que si T-Garden B, T-Garden C o TOI 700E albergan vida, hay muchas posibilidades de que esté basada en el carbono y, al menos hasta cierto punto, se parezca a la vida en la Tierra. Pero es posible que la vida en el universo adopte formas muy distintas de las que conocemos y entendemos. Y es importante mantener la mente abierta ante la posibilidad de descubrir vida que no se parezca a nada que hayamos visto antes. Incluso aquí, en nuestro planeta, tenemos extremófilos, organismos capaces de sobrevivir y prosperar en condiciones extremadamente duras que serían letales para otras formas de vida. Estas formas de vida pueden servir de ejemplo o modelo para posibles formas de vida inusuales que puedan existir en otros planetas lejanos. Hasta ahora, la búsqueda de vida extraterrestre se ha centrado principalmente en planetas similares a la Tierra. Pero ¿y si cambiáramos de perspectiva y buscáramos algo más? ¿Una forma de vida tal y como no la conocemos? Tal vez un mundo con formas de vida inusuales pueda tener un conjunto distinto y diverso de características planetarias que lo diferencien de otros planetas más convencionales. Estas características pueden ser necesarias para la supervivencia de los extremófilos, como temperaturas extremas, altos niveles de radiación o alta presión atmosférica. Hace apenas unos años, los astrónomos descubrieron una nueva clase de exoplaneta conocido como planetas High-Sean. Estos planetas son muy diferentes de la Tierra, pero podrían albergar vida. Los planetas High-Sean son planetas calientes, cubiertos de océanos y con atmósferas ricas en hidrógeno, lo que les permite tener una zona habitable más amplia que la Tierra. Los científicos creen que el descubrimiento podría conducir a la posibilidad de encontrar signos de vida fuera de nuestro sistema solar en los próximos años. Los planetas oceánicos pueden ser hasta 2,6 veces más grandes que la Tierra y tener temperaturas atmosféricas que alcanzan casi los 200 grados Celsius. Pero las condiciones oceánicas podrían albergar vida microbiana similar a la de los océanos de la Tierra. Estos planetas también tienen entornos diferentes como mundos High-Sean oscuros, con condiciones potencialmente habitables solo en sus caras nocturnas, y mundos High-Sean fríos que reciben poca radiación de sus estrellas. La presión en la superficie de un planeta de este tipo sería similar a la del fondo del océano en la Tierra, donde aún existe vida. Esto sugiere que la vida podría prosperar bajo una atmósfera pesada en un mundo High-Sean. Lo interesante es que los biomarcadores son más fáciles de detectar en las atmósferas de tales planetas debido a su mayor tamaño y a sus temperaturas más elevadas, en comparación con la de los exoplanetas rocosos. Además, una parte significativa de la población conocida de exoplanetas, que se acerca a unos 5.300, está formada por planetas que cumplen los criterios para ser clasificados como High-Sean. Uno de esos misteriosos mundos se llama K2-18b. Descubierto en 2015, el planeta se encuentra entre cientos de los encontrados por la nave espacial Kepler de la NASA. K2-18b se encuentra a unos 124 años luz de nosotros en la constelación de Leo. Se trata de un mini Neptuno que orbita alrededor de una enana roja. Los investigadores creen que en algunos casos planetas como K2-18b podrían albergar vida porque podrían tener moléculas biomarcadoras como el cloruro de metilo y el sulfuro de dimetilo. Las formas de vida en un planeta High-Sean se basarían probablemente en una bioquímica basada en el hidrógeno, ya que este es el principal componente del medio ambiente de dicho planeta. Esto significaría que los organismos de ese planeta tendrían una estructura fundamentalmente distinta de las formas de vida basadas en el carbono. Podrían ser completamente desconocidos para nosotros y tener un aspecto y una estructura completamente diferentes de cualquier cosa que hayamos visto antes.
Existe incluso la posibilidad de que no seamos capaces de reconocer la vida basada en la bioquímica del hidrógeno como seres vivos. Los astrónomos esperan con impaciencia tener pronto la oportunidad de realizar observaciones espectroscópicas de los planetas Hycean. Disponen de varios planetas de este tipo para estudiar, que se encuentran relativamente cerca de nosotros a una distancia de entre 35 y 150 años luz. Y el telescopio espacial James Webb ya tiene capacidad para examinar sus atmósferas. Parece que nos espera una serie de descubrimientos alucinantes. Pero ampliemos aún más nuestro punto de vista. ¿Cómo podemos determinar que la Tierra es el entorno óptimo para la vida? Está claro que soporta nuestra existencia, pero hemos tenido tiempo de sobra para adaptarnos a nuestro entorno. ¿Y si existen planetas en otros lugares del universo con condiciones aún más favorables para la vida? Este concepto, conocido como mundos superhabitables, ya ha sido explorado por la comunidad científica. Los mundos superhabitables serían más antiguos, ligeramente más grandes, ligeramente más cálidos y potencialmente más húmedos que la Tierra. Además, orbitarían alrededor de estrellas más antiguas que nuestro Sol y tendrían una vida más larga. Se espera que nuestra estrella dure unos 10.000 millones de años y la vida compleja tardó unos 4.000 millones de años en desarrollarse en la Tierra. Sin embargo, algunas estrellas pueden vivir más tiempo, lo que da más tiempo a la vida para evolucionar. ¿Cómo encontramos estos mundos? Una idea es buscar planetas alrededor de estrellas K o enanas naranjas rojas que son más frías y menos luminosas que las estrellas similares al Sol, pero tienen vidas que oscilan entre 20.000 millones y 70.000 millones de años. En comparación con la Tierra, la vida en un planeta en órbita alrededor de una estrella de este tipo tendría más tiempo para evolucionar y adaptarse. La edad ideal de un planeta sería de unos 5.000 a 8.000 millones de años, pero no más, ya que acabaría perdiendo su calor geotérmico interior y sus campos geomagnéticos protectores. Otra característica sería el tamaño del planeta. Al ser en torno a un 10% más grande que la Tierra, un mundo superhabitable proporcionaría más superficie terrestre apta para la vida. Si el exoplaneta es 1,5 veces más grande que la Tierra, tendrá una fuente de calor más duradera procedente de la desintegración radiactiva en su interior y una gravedad más fuerte para retener su atmósfera. Y como hay más diversidad de vida en las regiones más cálidas y húmedas, como las selvas tropicales de la Tierra, un planeta superhabitable también tendría que tener una temperatura media en la superficie de unos 5 grados Celsius más que nuestro planeta. Parece que los científicos han dado con la receta del planeta perfecto, pero ¿es posible que exista un mundo así? Los investigadores ya han identificado unos 24 candidatos a exoplanetas de este tipo. En un futuro próximo, uno de nuestros telescopios podría toparse con un planeta adecuado para la humanidad. A casi todo el mundo le dan miedo los bichos espeluznantes, como las arañas y los 1000 pies. Pero aunque los 100 pies y los 1000 pies nos dan escalofríos, son relativamente inofensivos. Aparte de dar miedo mirarlos, el extinto 1000 pies gigante Arthropleura, de 2,6 metros de largo, probablemente daba mucho miedo. Sin embargo, era vegetariano, casi ciego y probablemente solo te molestaría si le pegaras con un palo. ¿O qué me dices de la libélula de tamaño de un águila? La extinta Meganeura. Podría asustar a algunos por su enorme tamaño, pero habría sido inofensiva a menos que fueras un mosquito prehistórico. Pero eso no significa que no hubiera criaturas terroríficas y peligrosas en el pasado de la Tierra, y algunas de las cuales deberíamos alegrarnos de que se hayan extinguido. Los caimanes actuales pueden ser un problema para los humanos, pero solo si te interpones en su camino cuando tienen hambre. Pero si el cocodrilo aligatoroide Deinosuchus no se hubiera extinguido, probablemente hoy tendríamos algo mucho más aterrador con lo que lidiar. Conocido también como el rey de los cocodrilos, el Deinosuchus está más estrechamente emparentado con los caimanes modernos y vagaba por el planeta hace entre 82 y 73 millones de años. Este monstruoso caimán podía medir entre 12 y 15 metros de largo y pesar unos increíbles 4.300 kilogramos. Tenía un gran cráneo de forma única con entre 40 y 44 dientes en la boca. Todos los dientes de la boca de Deinosuchus eran muy fuertes, con dientes cortos, redondeados y romos en la parte trasera para triturar el hueso y dientes afilados de 20 centímetros de largo en la parte delantera para cortar la carne. En su mayor parte, sus dientes estaban diseñados para aferrarse a su presa. Los cocodrilos de agua salada modernos tienen la mordedura más fuerte de todos los animales vivos. Si comparamos el tamaño del cocodrilo terrible
temible Deinosuchus con el de los caimanes actuales, esta bestia podría haber tenido una fuerza de mordedura de hasta 23.000 psi. Esa fuerza de mordedura es incluso mayor que la del poderoso tiranosaurio Rex, que según una nueva estimación es de unos 12.814 psi. Cualquier cosa atrapada en las mandíbulas de un Deinosuchus lo tendría difícil para escapar. Pero además los caimanes modernos tienen un movimiento especial que probablemente heredaron del Deinosuchus llamado rodillo de la muerte, en el que después de haber sujetado a su presa con las mandíbulas utilizan un movimiento de torsión de todo el cuerpo para incapacitar o desmembrar a su presa. Al fin y al cabo, los caimanes no pueden masticar. Pero había muchas otras cosas que daban miedo en el agua durante la prehistoria. Los amantes de la natación y el submarinismo se alegrarán de que el Dunkleosteus se haya extinguido. El enorme tamaño de este carnívoro bastaría por sí solo para asustarte. Medía casi 9 metros de largo y pesaba cerca de 4.000 kilogramos. Dunkleosteus era un pez acorazado, un depredador supremo capaz de derribar casi cualquier cosa que pudiera meter en sus fauces. Lo interesante de Dunkleosteus es que no tenía dientes. En lugar de dientes, su cabeza blindada y las placas de su mandíbula formaban enormes cuchillas autoafilables que podían desgarrar cualquier cosa. Y con una fuerza de mordedura de 21.000 libras por pulgada cuadrada, equiparable a la de los cocodrilos gigantes, esta temible criatura de las profundidades podía atravesar huesos a mordiscos. Además, las mandíbulas de Dunkleosteus podían abrirse y cerrarse muy deprisa, creando una onda que succionaba a la presa hasta sus fauces, y a este pez no le importaba lo que se interpusiera en su camino porque todo era comida. Incluso hay pruebas fósiles que muestran que trataron de comerse unos a otros. No sería un problema real para uno de estos peces hacerse una comida con un ser humano. Por suerte para nosotros, el Dunkleosteus se extinguió junto con el 75% de las especies del planeta en una combinación de 8 a 10 eventos de extinción en 20 millones de años, llamada la extinción del Devónico tardío. Todos conocemos a los velociraptores, feroces dinosaurios cazadores que utilizaban sus garras en forma de hoz para atacar y despedazar a sus presas. La cuestión es que la mayoría de las especies de velociraptores eran enclenques comparados con los que se ven en las películas, del tamaño de un pollo pequeño. El Utahraptor, en cambio, es uno de los megaraptores más grandes encontrados hasta la fecha, con adultos de hasta 6,1 metros de largo y 1,5 metros de alto. Vivieron entre hace 75 y 71 millones de años. Los velociraptores eran rápidos y veloces y se estima que podían correr hasta 40 kilómetros por hora, lo que significa que si los seres humanos hubieran existido en ese momento habría sido casi imposible correr más rápido que uno, a menos que fueras Usain Bolt. No solo eran rápidos, sino que sus garras curvadas que sujetaban del suelo como navajas plegadas medían 24 centímetros de largo. Se cree que el Utahraptor podía sentenciar a muerte a otro dinosaurio con una sola patada de su poderosa pata y esas garras de aspecto despiadado. El siguiente animal extinto era probablemente un auténtico terror. De hecho, había un grupo de animales llamados pájaros del terror que afortunadamente ya se han extinguido. La mayor de las 25 especies de aves del terror se llama Phorus racos. Esta gran ave carnívora no voladora habitó Norteamérica entre el Piloceno y principios del Pleistoceno. El Phorus racos medía unos 3 metros de altura y pesaba 150 kilogramos. Tenía patas largas y ágiles y pies de 3 dedos con garras largas y afiladas. Tenía un gran pico con la punta en forma de gancho, muy parecido al de un águila actual, y era una formidable arma letal que podía utilizar para perforar la cabeza de su presa. Le bastaba con 1 o 2 golpes para abatir a su presa. En su día se pensó que esta ave y los primeros humanos podrían haber tenido algún que otro altercado, pero el Phorus racos se extinguió hace más de 2 millones de años. Pero a pesar de ello, ahora es un hecho que los primeros humanos han sido presa de otras grandes aves prehistóricas. La extinta águila gigante de Haast era un depredador ápice de Nueva Zelanda. Completamente desarrollada, esta ave rapaz podía pesar hasta 15 kilogramos y tenía una envergadura de hasta 3 metros. Tenía garras de 5 a 6 centímetros de largo y un pico de buitre de 130 milímetros de longitud. Era una de las máquinas de matar perfectas de la naturaleza. El águila de Haast cazaba otra ave no voladora mucho más pesada llamada moa, hasta que llegaron los colonos humanos y cazaron al moa hasta extinguirlo.
Debido a la competencia por la comida, se cree que algunas águilas de Haast cazaban adultos y niños más pequeños. Hay pruebas de que los primeros humanos fueron presas de aves gigantes. Se estudió minuciosamente un cráneo homínido de hace 2 millones de años perteneciente al famoso niño de Taung y se descubrió que tenía marcas de pinchazos en la parte inferior de las cuencas oculares de un niño de 3 años. Probablemente este antiguo prehumano fue atacado y recogido por una gran ave rapaz, tal vez un águila coronada africana, y llevado a su nido donde fue devorado. El ataque de enormes aves rapaces a los humanos no es algo nuevo. De hecho, hace unos 10 años un águila enorme intentó arrebatar a un bebé en un parque. Si hubiera sido del tamaño de un águila de Haast, el ave podría haber escapado con su presa. A la mayoría de la gente no le gustan las serpientes, pero la mayoría son inofensivas a menos que sean venenosas o se trate de una constrictora lo bastante grande como para comerte. Desgraciadamente, a veces una serpiente gigante se come a un ser humano. Las pitones y las anacondas de las selvas remotas pueden llegar a ser enormes, pero ninguna de estas pitones o anacondas podría llegar a ser tan grande como la titanoboa, una enorme serpiente de talla XXL que vivió hace unos 58 a 60 millones de años, y deberíamos estar agradecidos de que la titanoboa se haya extinguido porque tenía de todo en el menú. Cazaba peces, tortugas y cocodrilos enormes. Las mediciones fósiles muestran que esta enorme serpiente podía llegar a medir hasta 13 metros de largo, y utilizando como guía la relación longitud-peso de las pitones modernas, se estima que la titanoboa pesaba alrededor de 1,3 toneladas. Algunos científicos no saben por qué esta serpiente era tan enorme, pero algunos piensan que se debe a que la temperatura era 10 grados más alta que en la actualidad y probablemente fue el cambio climático el que provocó su desaparición. Seamos sinceros, todos deberíamos alegrarnos de que el Tyrannosaurus Rex se haya extinguido. Fueron las películas del Parque Jurásico las que nos dieron la mejor idea de lo que sería enfrentarse cara a cara con uno de estos monstruos. Completamente adulto, el T-Rex podía medir hasta 40 pies de largo y 12 pies de alto. Completamente crecido, podía pesar hasta 5.000 a 7.000 kilogramos, y sus poderosas patas traseras podían propulsar al monstruo carnívoro a 32 kilómetros por hora en distancias cortas. El T-Rex tenía unos 60 dientes y uno de ellos medía 30,48 centímetros y su fuerza de mordedura es una de las más fuertes de todos los animales conocidos. Pero se ha descubierto algo nuevo sobre el T-Rex. Siempre hemos sabido que este dinosaurio tenía un gran cerebro, pero nadie estaba seguro de lo inteligente que era realmente el lagarto tirano, hasta ahora. Las estimaciones sitúan ahora al T-Rex en línea con la capacidad cerebral de los babuinos. Imagínatelo, un terror carnívoro que podría ser más inteligente que tus planes de huida. Menos mal que este y otros dinosaurios se extinguieron porque los humanos y los dinosaurios no se llevaban bien. Para algunos, los leones y los tigres son suficientemente temibles, pero si Smilodon aún existiera, los humanos tendrían que enfrentarse a otro gran felino. Smilodon es quizá uno de los animales prehistóricos más famosos, sobre todo por sus dientes delanteros de 11 pulgadas de largo. Completamente adultos, pesaban entre 160 y 280 kilogramos y medían 1,8 metros y alrededor de 1 metro de altura en el hombro. La cuestión es que nadie sabe a ciencia cierta cómo utilizaba este gran felino esos colmillos ridículamente largos, ya que el Smilodon tenía una mordida débil en comparación con los leones actuales. Sin embargo, una idea es que probablemente tenían músculos del cuello increíblemente fuertes y podían hundir sus largos dientes de sable en la carne de sus presas, y que conste que el Smilodon y los primeros humanos probablemente se cruzaron a menudo desde que el gran felino se extinguió hace unos 10.000 años. Nos gustaría saber tu opinión. ¿Cómo utilizaba Smilodon sus dientes de sable? ¿Se nos ha escapado algún animal extinguido? Danos tu opinión en los comentarios. Danos un like si te ha gustado el video y suscríbete para no perderte ninguno. Gracias por vernos.